El día de hoy te enseñaré a realizar 3 acrobacias muy sencillas y para las cuales solo necesitaremos de 2 sillas. Así es que si ya estás listo, vamos a comenzar. Para poder hacer esto tenemos que dividirlo en 2 partes. 1, la proyección y 2, la caída. La proyección es como una vuelta de carro. Si no sabes cómo se hace, vamos a hacer una explicación muy rápida. Puedes iniciar sentado en una silla y vas a proyectar tus brazos y tu cuerpo hacia la silla que tienes libre. Si voy al lado izquierdo, levantaré la pierna derecha y en ese momento levanto mi cadera. Observa, de esta forma. Ahora, esa pierna que levanté la voy a cruzar por el frente hacia el otro lado y antes de que llegue la pierna de apoyo va a realizar un salto para terminar de pie. Una vez más por tiempo. Proyecto brazos, levanto pierna y cadera, llevo mi pierna hacia la otra dirección y salto. Ahora en un solo tiempo. Muy bien, ahora vamos con la caída. Para practicar este punto simplemente iniciaremos una mano en cada silla y voy a realizar un pequeño salto de esta forma. Si en el ejercicio anterior iba al lado izquierdo, quitaré el brazo izquierdo y solamente procuraré caer con el brazo derecho. Observa. Quito el brazo. Ahora, antes de que mis piernas caigan, voy a hacer un giro en la cadera. Si inicio de espalda, tendré que terminar de frente. Sé que ese paso parece más difícil, pero realmente es muy simple. Al momento de que saltas, simplemente vas a girar la cadera. Salto y giro y caigo de frente. Ahora a esto solamente le vamos a agregar la trayectoria del primer ejercicio. En lugar de saltar simplemente hacia arriba, lo haremos hacia la misma dirección. Voy al lado izquierdo, salto y giro mi cadera. Intento caer ya de frente. Ahora solo es cuestión de hacerlo con las piernas separadas. Salto y giro, cayendo de frente. Un poco más fluido. Y listo. Ahora vamos con nuestro siguiente movimiento. Para este movimiento debemos de aprender primero la proyección de nuestro peso hacia un brazo. Observa, usaré una silla y me pondré lateral. Si mi brazo derecho es el que está más próximo a la silla, es sobre el que voy a bajar mi peso. Entonces el otro brazo va al frente. Ahora voy a hacer una flexión de tal forma que mi abdomen intente apoyar sobre mi codo. Observa, aquí mi peso está sobre el codo y el otro brazo me sirve de soporte. De esta forma. Lo voy a hacer con el otro brazo para que lo veas desde otro ángulo. Brazo, los dedos apuntando hacia atrás, brazo al frente y flexiono de esta forma, que el codo no quede por fuera, siempre hacia el centro. Una vez que entendí ese movimiento, ahora vamos a realizar pequeños saltos. Primero bajo mi peso sobre el brazo y una vez que ya logré hacer esta postura, voy a levantar la pierna y la pierna de apoyo voy a empezar a levantarla muy despacio, ¿ok? Este ejercicio realmente no es difícil y no es peligroso, solo te recomiendo que lo practiques progresivamente. Poco a poco iremos saltando un poco más, hasta que puedas dominarlo y hacer muchísimas variaciones. Si ese movimiento aún no te quedó muy claro y sientes desconfianza al realizarlo, aquí arriba te voy a dejar la tarjeta con el tutorial que hice de este movimiento, así es que entra y apréndelo. Una vez que ya aprendimos la proyección de esta postura, vamos a realizar lo mismo, pero en lugar de iniciar de este lado, lo iniciaré desde aquí, ¿ok? Que sería como el ejercicio anterior de dar la vuelta. Solo que en lugar de saltar, primero vamos a intentar desde esta postura bajar nuestro peso sobre el brazo. Observa, desde aquí voy a meter la cabeza y ya estoy apoyando mi peso en el brazo. Ahora sí, puedo saltar. Una vez más, apoyo los brazos y directamente voy a hacer la flexión sobre mi brazo derecho. La cabeza va a tener que girar hacia el lado izquierdo. Y una vez que ya llegué a la postura, vamos a saltar. Ahora en un solo tiempo. Y con eso ya tenemos la primera parte del movimiento. Ahora solo vamos a agregar la caída del movimiento anterior, la cual era de frente. Bajo mi peso sobre el brazo. Y al momento de saltar, voy a mantener mi cabeza hacia esta dirección. Y en lugar de caer en esta postura, voy a girar mi cadera y al mismo tiempo voy a empujar con mis brazos para salir de esta forma. Obviamente es un movimiento que va a requerir bastantes repeticiones para poder dominarlo. Una vez más por tiempo. Bajo brazos, apoyo mi peso, mi cabeza, salto y de frente. Y en un solo tiempo se ve así.
Ahora vamos con el último movimiento. Aunque parece un movimiento de nivel avanzado, realmente es de los más sencillos. Y aunque tengo que aclarar que hacerlo a desnivel es mucho más fácil todavía. Para este ejercicio seguimos utilizando la misma base inicial, que es la vuelta. Ahora vamos a aprender la rotación de las piernas. Y para eso vamos a hacer una dinámica muy sencilla, que hasta cierto punto parece un juego infantil. Comenzaremos de espalda y simplemente abrir y cerrar piernas. Ahora, en lugar de cerrar, vamos a cruzar. Abro, cruzo. Abro, cruzo. Ahora ese mismo cruce, pero realizándolo con la trayectoria. Hago la vuelta y en lugar de caer de este lado, cruzo los pies. ¿Ok? Una vez que hicimos esto, giro mi torso para terminar el movimiento. Una vez más por tiempo. Salto, cruzo pies, giro y salida. Ahora vamos a hacer ese mismo movimiento, pero si voy al lado izquierdo, intentaré mantener la pierna derecha en el aire todo el tiempo. Hago la proyección, cruzo pierna y la pierna se mantiene siempre en el aire. Y vamos a usar ese impulso de cruzar la pierna junto con el giro del torso. Una vez más por tiempo. Hago la vuelta de carro, cruzo pierna y mantengo en el aire. Ahora uso el impulso de la pierna más el brazo para la salida y en un solo tiempo quedaría así. Hago la vuelta de carro, cruzo pierna y uso el impulso de los brazos para la salida. Ahora solo es cuestión de muchísima práctica para poder dominar estos tres movimientos. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en un próximo video para continuar aprendiendo todos juntos. ¡Ashe!